Vienen sucediendo ya desde hace algunos meses reclamos más bien sectoriales o no muy extendidos, pero de algunas confederaciones o agrupaciones rurales que piden al gobierno que revise la situación de los derechos de exportación. Entienden que están en una situación compleja y están ocurriendo cuentas a propósito de estas publicaciones que no hacen más que asombrarnos a los que no estamos en el negocio, que no conocemos de cerca cómo se manejan estas cuestiones. Por eso lo invitamos al ingeniero José Luis Alonso, que no está en este momento en el estudio, pero sí vía Zoom, para contarnos cuáles son esos números que le aseguro que, de acuerdo a datos que pudimos ir compartiendo, chequeando en estos días, pueden dejarnos totalmente asombrados, son alucinantes. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hola Nelly, buenas noches. Gracias por estar ahí esta noche, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, estábamos en realidad siguiendo un poco este debate a lo lejos, pero me llamó la atención un intercambio que tuvo hace muy pocos días a través de la red social X con alguien también muy identificado con el sector, Néstor Roulet. También identificado con la conducción de las gremiales, ha tenido participación gubernamental en el gobierno de Cambiemos. El Estado se quedó con el 51,71% de las tierras agrícolas con retenciones cobradas desde 2001. Eso sí, te la presta para que sigas trabajando porque no le interesa tu campo, le interesa tu renta, decía. Y aparece allí Alonso, nuestro invitado del día de hoy, que dice, te quedás corto, porque el promedio de la tierra del país es más bajo, o sea que se robaron una Argentina agrícola. Y estos números, así dichos, pueden pasar un poco de largo, pero me gustaría conocer, desde la experiencia que ustedes tienen en el sector, cómo se llegan a estas cifras y por qué hacen este llamado de atención tan importante. Bueno, primero para que lleguemos a un número sencillo, te cuento que hoy, digamos, las retenciones, ¿cómo operan? Un productor argentino vende con un contrato soja y obviamente cotiza en el mercado local. ¿Cómo cotiza en el mercado local? En pesos. Esa soja se va al exterior, se cobra en dólares por la Argentina y el gobierno la liquida al tipo de cambio oficial con el 33% del descuento del valor real de la venta. Es decir, si valiera $400 la tonelada, el 33% son $130 por tonelada. Eso es lo que tributa la soja hoy en la Argentina. Es decir, un productor que saca 3 toneladas está tributando $390 por hectárea. Entonces es fácil llegar a ese número si ahora estamos en un precio bajo, pero ahí está la parte del problema. Históricamente, desde que empezaron a cobrarse las retenciones tan altas, desde del primer gobierno de Néstor, la soja estuvo históricamente más alta y se tributaron alrededor de $500 la tonelada, que a 20 años, que en realidad son 23 años, da este número por hectárea que son cerca de 10.000 o $9.000 por hectárea en el periodo este de los 23 años. Si uno lo compara con el valor de la tierra en la que está produciendo, vale lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que aparte el productor, aparte de haber pagado el alquiler, haber pagado los insumos y haber retribuido a cada factor de la producción, tributo el mismo monto del suelo en el que está produciendo. Es decir, se podría haber comprado ese campo en el cual produce en vez de alquilarlo. ¿Se entiende? Sí, completamente. Eso es lo alucinante que tiene el tema, es que es una cuenta que evidentemente no está plenamente en los medios, no se revita con esta claridad de los ejemplos, pero que
se entiende perfectamente. Y voy a esto y alguno dirá, bueno, pero vienen hace 23 años padeciendo esta situación. ¿Por qué se acrecienta ahora el reclamo al gobierno? Y el gobierno a su vez dice, bueno, tengan un poco de paciencia, esperen, o de alguna manera soslaya la cuestión, entiendo que para patearla un poco para más adelante. ¿Qué pasa, Nelly? Históricamente el precio argentino estuvo por sobre los $320, $310, y ese era un número que más o menos cerraba en la agricultura. Eso en soja, digamos. No está contado las retenciones al maíz, al trigo, a la carne, a la leche y todo lo que ocurrió, ¿no? Eh, la realidad es que cuando los precios internacionales caen, los derechos de exportación que tributan sobre el ingreso bruto se hacen más, se hacen más potentes o se hacen más evidentes y tiran la renta a negativo. ¿Se entiende? Sí. Es decir, vos cobrás 400 como empleada del canal. Naturalmente, si te quitan el 33% de 400, cobrás 300, suponete. Pero suponete que el precio baje y cobrarás 300 más el 33%, te vas a 200. Entonces cobras la mitad de lo que cobrabas antes. Entonces tu renta no existe más. Ese es el problema, digamos, capaz que mi ley o, digamos, el Estado Nacional está creyendo que hay una lucha sectorial contra el presidente. No. Acá lo que se está peleando es el punto de equilibrio para producir. Es decir, si la soja baja de $300 la tonelada, aún con retenciones, se entra en quebranto. Esa es la realidad. Y sin embargo, se le tributan 350 o $400 por hectárea al Estado Nacional. José, y hay otra discusión que veo en paralelo y que tiene que ver con los que producen, justamente, que están también muy pendientes de lo que se haga con retenciones porque entienden que su negocio va a dejar de ser viable si se cumple esta idea de ir quitándolas. Concretamente, los productores de algunos rubros, criadores de cerdos, la lechería, dicen, bueno, si eliminan las retenciones, nuestras producciones se funden, cierran, porque tienen hoy un precio distinto al que deberían tener con libertad de mercado absoluta en el rubro. ¿Qué responden ustedes a esto? Bueno, primero, aclararte que la mayoría de los productores agropecuarios son multiproductos, es decir, no hay un productor que haga solo cerdo o que haga solo leche o que no siembre soja o que no siembre maíz o que no siembre trigo. Me parece que en general todos los productores hacemos un poquito de todo. Quizá hay algunos que están muy especializados. Pero si ese fuera el caso, pues, mirá, yo estoy justamente con mi empresa recorriendo Paraguay y acá no hay retenciones en Paraguay. Y subsiste la lechería, subsiste la pollería, subsiste el cerdo. La verdad que, digamos, esgrimir ese asunto o decir, mirá, para que mis números cierren, vos doname parte de la renta, es un argumento, digamos, a ver, acá yo creo que ahí ganó el sector político, ¿no? Sembrar la duda y sembrar la desconfianza entre nuestros pares y hacernos creer que aún esta economía intervenida es sana para producir. Y es una irracionalidad, ¿se entiende? Es decir, ¿por qué el productor de maíz tendría que perder para que el cerdo, en vez de estar en 5.500 en la carnicería, esté en 5.600? ¿Se entiende? Uh-huh. Esa sería la diferencia. Pero ponele, serían 5.800. ¿Y en qué le va a cambiar el número al consumidor de eso? Estamos poniendo foco en el costo y no en el ingreso. En un país en el cual toda la economía está intervenida.
¿Y Entonces, qué margen tiene hoy si vos el sector para dialogar con el gobierno? Digo, hay un ámbito que teóricamente siempre es el que va a golpear una gremial y está relacionada con el ministerio cuando lo hay o con la secretaría. ¿Está funcionando? ¿Cómo es el manejo hoy? ¿Está operativa? mira, visto de afuera, cero, porque el secretario de Agricultura es un abogado, con todo respeto a los abogados, pero bueno, el abogado debería ser el secretario de Justicia, y en el lugar ese debería haber un agrónomo o un veterinario formado en comercio exterior, en números de las empresas y en otras muchas cosas que necesitamos los productores agropecuarios, en vez de ningunearnos y ponernos un abogado como referente del sector. Es difícil explicar esto cuando hay una negociación de por medio, digamos. No, me parece que hay un error táctico, digamos. Los estados nos ven al agro como una fuente de recursos, no nos ven como una fuente de producción, una fuente de generación de riqueza. Por más que lo digan todos los días. Si no fueran, nos vieran como una fuente de generación de riquezas, ya le hubieran sacado el pie de encima al agro. Ahora, Ayer me escucho a los asombraba porque gobernadores, vi una escuché noticia. recientemente a Martín Yarlora y a Maximiliano Puyaro hacer referencia al sector, coinciden en esto, dicen que es inviable la situación, dicen que, me llama esto la atención, hablan de lo que pierden las provincias en este sentido. No sé si el sector ha encarado este debate en un sentido que tenga que ver con posicionarse como el poseedor de esa renta y por lo tanto dueño de sus acciones económicas en ese sentido, o volver a la discusión de las provincias o de la nación o coparticipable. ¿No es retroceder un poco a la base del conflicto de 2008 que terminó subsanándose con la coparticipación de lo que significaron las retenciones? Mira, el gremialismo nunca transó con esta idea de que las retenciones sean coparticipables porque obviamente significa validar esto, validar las retenciones. Y en realidad, eh, vos tocaste un punto que es clave acá. Hay muchas provincias en el país que tienen regalías mineras, que tienen regalías petroleras, y obviamente es un subsidio para producir. La pregunta es si las provincias agrícolas de La Pampa no podrían cobrar una regalía por exportar y traer dinero al país. Porque obviamente exportan y traen más dinero que la minería, que el petróleo y que muchas otras industrias más. Y tiene balance positivo también. Aún, por ejemplo, la industria automotriz, que tiene, creo que tiene 300.000 empleados en todo el país, tiene más lobby que el sector agropecuario. Y tiene balance negativo entre lo que importa y lo que exporta. Entonces, acá hay un problema de representatividad quizá en el sector agropecuario y hay un problema de con quién se dialoga en el sector del país, que ya te digo, me parece que, a ver, salvando las distancias, con todo respeto a los gobernadores de las provincias, fueron diputados, fueron senadores, estuvieron en equipos de gobernando y la verdad que es la primera vez que los veo pelear por el tema. Pasaron 22 años. La última, hablando de lo que significa el gracias a Dios sector. que están peleando ahora, pero durante 22 años mucha gente se quedó callada. Aún hoy tenemos el régimen de inversiones, que es el RIGI, tenemos subsidios, el petróleo paga, en vez de pagar el 33% o el 12%, paga creo que el 6% para exportar. Es decir, la pregunta es, ¿ayudamos a todo el mundo para que se desarrolle o solo ayudamos al petróleo, al régimen de inversiones y a esta olla la paramos los productores agropecuarios con pérdida? Esa es la pregunta que me hago yo.
Nosotros vamos a volver a perder este año con los precios baratos para pagar el RIGI, para pagar exportaciones subsidiadas de petróleo y para hacer el gasoducto, que obviamente estoy contento que hagamos el gasoducto, etcétera. Pero recuerden que, como digo yo, no hay balance positivo en el país. Faltan todavía los 10.000 millones de retenciones de los productores agropecuarios que se las están robando y no se las devuelven. Gracias por su tiempo desde donde nos esté en este momento atendiendo. Muy amable, muy gentil, que tenga muy buenas noches. Muy amable vos, gracias por, me Hasta parece, pronto. por poner esto Era el ingeniero agrónomo José Luis Alonso brindándonos una mirada muy acotada del sector, acotada que enfocada, esto es lo que quiero decir, enfocada en el sector, describiendo datos que evidentemente no son de manejo masivo, pero que alguien que está vinculado al tema desde hace tanto tiempo, los sectores que están trabajando en los números finos de la actividad agropecuaria, están hoy alertando sobre una situación muy desfavorable para producir en condiciones en que las condiciones económicas cambiaron, los números cambiaron, se hicieron mucho más finos y para algunos incluso de quebranto. Las discusiones de la política, por otra parte, se entremezclan. Decíamos, los gobernadores de la región centro hacen referencia a este tema y reclaman que los productores están en esta situación, pero a la vez, entiendo, manifiestan desde una posición que defiende los intereses de la provincia, una discusión que ya tuvo lugar en 2008, 2009, donde se hacía referencia a que esos fondos debían volver a la provincia y lo hicieron a través de coparticipación. Los productores hoy, quizás con una mirada algo distinta a propósito de la experiencia que transitaron, dicen, con lo que significaron las retenciones en estos 23 años, hubiésemos podido comprar la tierra sobre la que producimos. Esto es lo que se llevó el Estado Nacional en concepto de retenciones en estas últimas 2 décadas y un poco más.